en su mayoría Latinoamérica, de habla hispana. Así que por eso nos llamamos multicultural, porque somos una iglesia que creemos en la pluralidad de lo que Dios ha hecho en el planeta. Aleluya. Así que estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Déjenme buscar el verso que vamos a compartir hoy. Vamos a ver, el verso que vamos a compartir hoy es un verso interesante por causa de que la palabra de Dios siempre trae riquezas para nosotros. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría e entendimiento e inteligencia para nosotros comenzar y para nosotros avanzar en el servicio, en la obra del Señor. Aquí tengo mi camisa de Revival. Yo no sé si logran verlo bien, aunque el verso tapa, pero creemos en el avivamiento, creemos en lo que Dios va a hacer. Padre bueno y Padre de amor y de misericordia, bendigo, Señor, tu nombre, y bendigo, Señor, este tiempo lo cubro con tu sangre, Padre, y cubro, Señor, cada persona que nos ve y que nos va a ver. Señor, creemos que tú haces cosas maravillosas y que tú no has cambiado, que tu nombre y tu poder no han cambiado ni cambiarán jamás. Que tú sigues haciendo las mismas cosas que hiciste ayer, las haces hoy, las haces por los siglos, Señor. En Cristo Jesús bendecimos tu nombre, te pedimos que tu palabra venga con vida, con poder y transforme, Señor, nuestros corazones para que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Amén y amén. Bendiciones a los que se van conectando y bendigo también a los que nos van a ver a través del video. Así que, o de los videos, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube como Pastor Vani Pino. Y ahí también nos va a encontrar en nuestro canal. Mire lo que dice el libro de Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Es interesante poder nosotros aprender algunas verdades que acerca de Dios y acerca de lo que Dios hace y lo que Dios hizo por nosotros. Y una de las cosas que me gustaría afirmar hoy es necesitamos afianzarnos en el conocimiento de qué hizo Dios con nosotros, qué hizo Jesús por nosotros y en qué posición nos colocó. Ahora, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros frente a Dios? ¿Y dónde estamos nosotros frente al enemigo? ¿Y dónde estamos nosotros con respecto a la humanidad? Entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades, pudiéramos nosotros avanzar muchísimo, crecer muchísimo y ver muchas otras cosas. A propósito del pasaje de Hechos, ¿por qué elegí este pasaje? Porque todavía en este momento era el comienzo de la iglesia primitiva, era la primera vez que el Espíritu Santo caía o venía y visitaba y llenaba a los gentiles por primera vez con la iglesia de Cornelio, con la casa de Cornelio. Y entonces ellos se quedaron atónitos, los que andaban con Pedro, que eran judíos practicantes, creyentes y discípulos del Señor Jesucristo, o discípulos de los apóstoles. Se quedaron atónitos, que se quedaron admirados de que sobre los gentiles también cayera el Espíritu Santo. Y quiero decirlo de esta forma, hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos que Dios ha hecho y que Dios puede hacer, que no hemos recibido y que no le hemos tenido la oportunidad de verlas. ¿Por qué causa? Porque bueno, no ha estado en nuestro entorno. Por ejemplo, ellos estaban allí, Pedro estaba hablando la palabra, y mientras hablaba la palabra, el Espíritu de Dios los visitó, porque eso no era común en ese tiempo. Posiblemente si usted pertenece a alguna iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, posiblemente para usted sea común. O sea, común, cuando digo común, no quiere decir barato, sino que regularmente usted está viendo el mover del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, visitar personas, visitar la vida de las personas. Pero esto no era una cosa que solía suceder en ese tiempo. Esto era una cosa extraña para ellos, y especialmente pues primero vino el Espíritu Santo sobre los judíos, y para ellos fue un poco extraño, pero ya tenían promesas y ya tenían algunas verdades. Pero después viene el Espíritu Santo y empieza a visitar a los gentiles, y esto fue una cosa que realmente le llamó la atención a ellos de una forma extraordinaria.
Entonces, habían cosas que ellos no sabían que Dios quería hacer y que Dios podía hacer. Y así la iglesia primitiva fue aprendiendo y extendiendo su territorio. Después de este evento pasaron muchas otras cosas. Empezaron los judíos que habían creído, los judíos que eran practicantes de la fe, querían imponer algunas leyes judías sobre los cristianos y querían poner algunas conductas, algunas prácticas y judaizar a los cristianos nuevos, gentiles. Y se crearon conflictos muy grandes porque los apóstoles decían, no es justo que hagamos esto porque ni nuestros padres ni nosotros pudimos cumplir la ley y tampoco vamos a imponerle una cosa que no se puede cumplir, sino que más bien dejémoslos que ellos vivan la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que puedan entrar al reino de Dios por la guianza del Espíritu Santo. Dos cosas aquí. Una, o nosotros como cristianos podemos recibir a la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, no digo que el Espíritu Santo sea un ser humano, sino que Él nos hizo a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, que nosotros más bien nos parecemos a Él y no es que Él se parece a nosotros. Pero es bueno aclarar la descripción que se da porque hay cosas que Él hace que se parecen a lo que pudiera hacer o se parece especialmente a lo que hace una persona. Entonces ellos no sabían que el Espíritu Santo podía visitar las vidas de las personas y ellos no sabían esto. Al no saberlo se quedan sorprendidos. Y nosotros también como hijos de Dios tenemos que entender que el Espíritu Santo, Jesús usó una frase para decir, el Espíritu Santo, yo me voy pero voy a mandarle a alguien igual que yo. Y la frase alguien igual que yo es de la misma esencia, de la misma sustancia, lo mismo por dentro y por fuera. Entonces nosotros entendemos que Jesús vino a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, por el Espíritu Santo, y que por el Espíritu Santo nosotros recibimos la bendición y recibimos las promesas y recibimos las palabras. Una de las cosas que yo enseño fielmente a las personas es adore al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y parte de un fundamento de nuestra fe es que nosotros creemos en un Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios. Entonces esa es parte de nuestra fe y nosotros podemos adorar al Espíritu Santo porque Él es Dios todopoderoso y en todo el esplendor de la palabra. Pero lo asombroso aquí es una de las cosas que nosotros tenemos que saber: ¿qué tenemos? ¿O quiénes somos? Ahora somos hijos de Dios y como hijos participamos también del Espíritu del Hijo, del Espíritu de su Hijo Jesucristo. Entonces el Espíritu de su Hijo Jesucristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Entonces nosotros ahora somos hijos, y por ser hijos somos partícipes de la misma naturaleza del Padre. Esto es profundo. Esto, y posiblemente para algunos ya no sea una noticia nueva, pero cuando lo llevamos a la práctica, nosotros vamos a ver qué cosas extraordinarias van a comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a saber que alguien igual que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que está con nosotros todos los días, y que si nosotros aprendemos a relacionarnos con Él, a caminar con Él, a hablar con Él, aprendemos a tener un estilo de vida siendo acompañados o acompañándonos, siendo sobrios en nuestra forma de pensar, en nuestra conciencia, quién es el que nos acompaña y quién es el que está con nosotros, nuestra vida sería diferente. Porque le decía yo el domingo pasado a la gente en el sermón, que se los recomiendo altamente, les decía, mira, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y tristemente obviamente una persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, pues el Espíritu Santo viene a morar en él y se queda con él por un tiempo. Y tristemente decía que el Espíritu Santo tiene que ver cosas que nosotros como cristianos hacemos, o algunos cristianos hacen, algunas no las hacemos, pero todos pecamos, pero algunos llevan al Espíritu Santo con ellos, pero lo llevan al baile, lo llevan a la tomada, lo llevan a esto, aquello, lo otro. No les avergüenza, no les da tristeza, no les ofende hacer cosas como esta cuando Él es santo, consagrado para Dios y dedicado exclusivamente para lo de Dios. El Espíritu Santo no es débil, el Espíritu Santo es poderosísimo, pero guarda su distancia y guarda sus reservas delante de nosotros por causa de la gracia. Pero a lo que quiero referirme es que cuando tú sabes lo que tú tienes, cuando tú sabes que el Espíritu Santo, decía un predicador, son dos cosas diferentes
el estar lleno de poder y el estar recibir el Espíritu Santo. Una cosa, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo y cosas pasan, pero cuando tú estás lleno de la gracia y del poder de Dios, entonces el Espíritu Santo te tiene a ti, y eso sería muy diferente. Si nosotros queremos ver un avivamiento y queremos ver que cosas pasen en nuestra vida y que la vida cambie y que muchas cosas pasen, nosotros tenemos que creer, entender, aceptar, asimilar, de que más bien rendirnos para que sea el Espíritu de Dios quien nos tenga a nosotros. Y entonces ahí vamos a tener una vida de poder, y entonces allí vamos a tener una vida de avivamiento, una vida de poder de Dios para hacer cosas extraordinarias, para ver la mano de Dios. Entonces mucho de lo que tiene que ver con la oración, más que estar, bueno, hay que pedir, todo en la oración todo tiene un espacio, pero por encima de estar haciendo ciertas cosas es venir delante de su presencia, venir delante del Señor y estar allí quietos y aprender a someternos al punto tal de que el Espíritu Santo pueda hacer algo con nosotros. Porque Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue haciendo la obra, Él sigue haciendo las cosas maravillosas. Pero lo que es difícil para Él es que si nosotros no nos rendimos a Él, Él no va a hacer cosas. Entonces el punto aquí es rendirnos para que Él pueda usarnos. Mire, cuando nosotros sabemos, especialmente, nosotros tenemos muchísimas otras bendiciones y posiciones y cosas que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, pero una de las cosas que para mí hay que resaltarla es: tenemos al Espíritu Santo. Él ha venido a nosotros y Él puede hacer cosas, por eso usé este pasaje, Él puede hacer cosas que aún para nosotros sean asombrosas. Posiblemente puede hacer algunas cosas que quizás no están registradas en la Escritura. En la Escritura no se habla de que se fumaba cigarrillo. Yo he visto cantidades de personas ser liberadas del tabaco y del cigarrillo y de otras cosas más. Hay cosas que la Escritura no dice, pero el Espíritu Santo en su tiempo y en su momento puede hacer cosas extraordinarias que no están registradas en la Escritura, pero Él las puede hacer y puede todavía sorprendernos de las cosas maravillosas que puede hacer. Hay cosas en nuestro tiempo presente que no son comparables con lo que está en la Escritura, y Él puede ayudarnos a enfrentarla, Él puede ayudarnos a superarla. Él puede, por ejemplo, en la Escritura no no registra que en los tiempos del Nuevo Testamento apareciera una pandemia como esta que está en curso, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él puede ayudarnos y librarnos en medio de este tiempo, y podemos ver la mano poderosa del Señor trabajando a nuestro favor, y viendo la mano del Señor y glorificando su nombre, y viendo cómo Dios sana a las personas. Para Dios no es imposible sanar de COVID, para Dios no es imposible resucitar los muertos, para Dios no es imposible traer un avivamiento en este tiempo. Para Dios no es imposible, sencillamente si nosotros creemos. Este pasaje me llama la atención porque mientras Pedro hablaba, mire, Pedro no hizo el llamado, no hizo la invitación al altar, no hizo la invitación a que vinieran, pasaran adelante, que le iban a poner las manos, no. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó, porque encontró corazones dispuestos, encontró corazones abiertos, con la disposición de que el Espíritu Santo pudiera tocarlos, de que el Espíritu de Dios pudiera entrar a sus vidas y cambiarlo y transformarlo. Y dice que cayó el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Empezaron a hablar en otras lenguas y el fuego de Dios llenó ese lugar. Entonces, lo que yo creo que se necesita en este momento de la vida es esos corazones dispuestos a creerle a Dios, Señor. Mientras Pedro hablaba, y Pedro no estaba dando un gran sermón elaborado, ni una cosa muy, muy profunda, sencillamente empezó a contar la historia de Jesucristo, de cómo lo crucificaron, cómo resucitó, y cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y mientras hablaba estas palabras, el Espíritu del Señor cayó sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos darle este tiempo, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente y decirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que camine sobre nosotros, y vamos a ver cómo nuestra vida vamos a ver cómo nuestra vida se añade bendiciones. Caminamos hacia la abundancia de Dios y hacia la bendición de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque no sabemos quién es el Espíritu Santo muchas veces. Mucha gente no sabe quién es el Espíritu Santo y piensa pues que el Espíritu Santo es temblar o es alguna cosa rara, y no tiene nada que ver con eso. Es decir, obviamente si el Espíritu Santo te toca pueden pasar cosas, pero el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros comprendemos que Él es Dios, cuando nosotros lo asimilamos y caminamos con Él y hablamos con Él y creamos un estado de conciencia que Él es Dios todopoderoso, que Él fue el que creó el cielo, la tierra, el mundo, todo lo que en ellos hay. Él fue el que le dio el soplo de vida a Adán, Él fue el que levantó a Cristo de los muertos. Es decir, cuando nosotros vemos al Espíritu Santo como Dios y que ha venido a morar en nosotros, ¡wow! Entonces nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo cualquier cosa, ni siquiera es una cosa. Yo tengo al Dios vivo viviendo dentro de mí. Y Pablo lo explicaba de esta forma, dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Entonces digo, y si vamos al vaso de barro, podemos irnos a la historia del alfarero, que el alfarero necesitaba romper el vaso para que saliera, para que se viera el tesoro. Como hizo esta mujer que cuando Jesús iba a ser crucificado, en los días de la víspera de la crucifixión, esta mujer llevó un frasco de alabastro y el frasco tenía un perfume, pero el perfume no se salía del frasco hasta que se abriera o se rompiera. ¿Sí? Entonces el perfume estaba allí, el olor, el aroma, los beneficios del perfume estaban contenidos en ese frasco, ¿no? En ese alabastro. Pero cuando la mujer decide vaciarlo, romperlo, abrirlo, destaparlo delante de Jesús, todo el aroma y el beneficio y el costo era costosísimo. Todo ese beneficio se soltó en ese lugar por causa de que esta mujer tomó la decisión. Entonces nosotros hoy en día tenemos que pensar también y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo hacer para que se rompa esta humanidad, en el sentido de nuestra humanidad, de nuestra carne, que se quite el estorbo de la carne y que pueda romperse el frasco de alabastro, el barro, y se muestre el tesoro, se muestren los beneficios de tener al Espíritu Santo? Cuando sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, cuando sabemos qué tenemos, ¿sabes lo que tenemos? Tenemos a Dios. Esto nos hace a nosotros ser personas diferentes. Si usted, el apóstol lo clasifica de esta forma. El apóstol dice, ¿sabes qué? El niño y el esclavo no difieren. Es decir, un niño y un esclavo son iguales, necesitan un cuidador. A eso lo describe el apóstol Pablo. Dice, un niño y un esclavo necesitan un cuidador. Y un niño es representación de un cristiano carnal, un cristiano que no tiene el conocimiento. Entonces, cristianos carnales, y carnales no quiere decir que tiene que ver con la piel y la sangre, no. Quiere decir que su conducta es emocional, es almática. Entonces, un cristiano almático, un cristiano que está guiado por solo sentimientos, es igual que un niño, y un niño es igual que un esclavo. Necesita un tutor, no sabe lo que tiene, y lo que tiene no lo puede administrar porque no tiene la capacidad, no puede sobrellevarlo. Escúcheme. Entonces, cuando nosotros aprendemos quiénes somos y crecemos en esa dirección, soltamos lo carnal, lo almático, y comenzamos a caminar por el Espíritu del Señor, por las verdades de Dios, por las verdades del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo consigue en nosotros romper ese frasco, romper esa tinaja, romper y que el perfume es Él, el perfume es su poder, el perfume es su presencia, y empieza eso a minar y a llenar la casa donde estemos nosotros. Eso le estoy tratando de ilustrar y parafrasear la importancia de lo que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús. Hemos adquirido la capacidad, la bendición de que el Espíritu del Señor venga a morar en nosotros. Hay muchas otras cosas que Cristo compró para nosotros, como autoridad, como poder, y poder y autoridad van juntos, pero son diferentes. Pero Cristo nos dio la gracia de poder recibir el mismo Espíritu que Él tiene y que Él tuvo cuando estuvo en la tierra. Es decir, que nosotros somos personas extraordinarias por causa de que tenemos al Espíritu Santo.
pero en muchos casos no se nota, no se ve, parecemos igual que las demás personas, sufrimos lo mismo que los demás seres humanos, pero sucede por falta de conocimiento, por falta de darle la libertad al Espíritu de Dios que se mueva en nosotros y a través de nosotros para mostrar al mundo quiénes realmente somos. La Biblia dice en el libro de Corintios que la naturaleza misma anhela, desea, está ansiosa por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios pueden manifestar algo glorioso sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre los seres humanos. Es decir, hemos sido llamados a mostrar algo extraordinario a este planeta. Yo sé que el mundo está en caos, yo sé que estamos en momentos difíciles, pero nosotros no podemos poner nuestra mirada en eso. Tenemos que poner nuestra mirada en lo que la Biblia enseña, qué somos nosotros, a qué fuimos llamados y que ciertamente el mundo debe ir de mal en peor, y mientras más tiniebla haya y mientras más oscuro se ponga, nuestra luz y la luz que tenemos nosotros en nosotros mismos, que es a través del nombre maravilloso de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, va a brillar con máximo esplendor, y su nombre va a ser glorificado. Yo quiero que oremos porque es necesario que en este tiempo corto usted abra su corazón y usted le diga: Espíritu Santo, yo quiero que tú vengas a mi vida. Saludo a las personas que me ponen manitos, corazoncitos allí, los saludo, los bendigo, los que me están viendo, los que me van a ver. Y no es difícil, es tan sencillo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el discurso. ¿Sabe? Es tan sencillo, pero es sencillo y necesita fe. Ellos recibieron al Espíritu Santo porque Cornelio era un varón justo, era un varón piadoso, era un hombre que tenía un corazón para Dios. Cornelio, antes de la gracia y antes de la manifestación del Espíritu Santo, ángeles venían a visitarlo y hablaban con él. Así que hay cosas tremendas en la Escritura que nosotros podemos medir y podemos nosotros aprender para hacer cambios en nuestra vida. Cornelio todavía no había recibido a Jesucristo como su Salvador, y ángeles lo visitaban en tiempos de la gracia. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos recibir. Y si los ángeles podían visitar a Cornelio, ¿cuánto más te pueden visitar a ti, hermano, hermana? Y no solamente eso, es decir, esos son riquezas que nosotros tenemos, que podemos recibir. Si no las sabemos, no las podemos administrar. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? Tenemos posibilidades de que el mundo espiritual se abrió para nosotros, y tenemos unción y poder y autoridad para gobernar y hacer cosas extraordinarias. Hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen, pero yo me voy con los que lo creen y les voy a bendecir en el nombre de Jesús. Padre bueno y de misericordia, para todo el que cree tu palabra, Señor, que se abran los cielos, que se abran, Señor, y que ángeles comiencen a subir y comiencen a descender, que los ojos de ellos se abran para ver cómo el movimiento de ángeles alrededor de ellos, que haya sanidades, milagros, prodigios, Señor, que tu nombre se glorifique en la vida de ellos, de sus familiares, que haya milagros sobrenaturales, que recobren la vista, que haya oro y plata en las muelas, que se haya platino, que se pongan la amalgama natural, que cosas sobrenaturales, Señor. Especialmente salva a sus familiares, úsalos, Espíritu Santo, para que se salven en el nombre de Jesús. Reciba la unción y la gracia y el poder del Espíritu Santo operando sobre usted ahora, en el nombre maravilloso de Jesús. En sus casas, y los que me ven en este momento y los que me ven a través del video, reciba la unción y el toque de Dios y del Espíritu Santo, y sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. La gracia y el favor del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche y el domingo 11 de la mañana en vivo y en presencial en nuestra reunión dominical. La gracia y el favor sea con ustedes.